Muchos celebran lo que está sucediendo, muchos exiliados celebran lo que está sucediendo en Siria. Como decíamos al principio del programa, ha caído una de las dictaduras más sanguinarias del Medio Oriente. El señor Assad, al parecer, ha emigrado, ha volado a Moscú, se cree que está en Moscú. Uno de sus principales aliados fue Rusia durante todo este conflicto que costó más de 500.000 de vidas. Y ahora todos se preguntan qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en Siria? Estamos hablando de varios grupos rebeldes con intereses diversos. El más poderoso y el que encabeza, o el que ha estado encabezando lo que sucede en Damasco, ¿verdad? Es un grupo islamista fundamentalista que tiene sus orígenes, como dije anteriormente al inicio del programa, en Al-Qaeda. Aunque se distanció posteriormente de Al-Qaeda y moderó sus posiciones, todavía, señores, queda el tema del fundamentalismo islámico. Y el problema con el fundamentalismo islámico, y no es un tema personal mío contra esa religión, contra el Islam, el problema es que en esa religión, cuando son extremos, cuando son fundamentalistas, tienen cierta tendencia a derivar hacia posiciones terroristas. Ahí está Irán, que apoya una organización terrorista como Hezbollah, que ahora mismo está siendo acorralada por Israel. De hecho, una de las variables que influyeron para que en cuestión de días cayera una dictadura de más de 2 décadas está el hecho de que los principales aliados del régimen de Assad en Siria eran precisamente Putin en Rusia, y entonces los ayatolás en Irán apoyaron no solo militarmente, financieramente a este régimen. Entonces ambos aliados están concentrados en Rusia por un lado, lo que está pasando en Ucrania, y en el caso de Irán lo que está pasando con Israel, que tiene señores, prácticamente desarticulado a Hezbollah. Aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer. Desaparecieron del mapa prácticamente la franja de Gaza. Se está hablando de cerca o más de 50.000 muertos. Y entonces le ha entrado a Hezbollah en lugares como el Líbano. Y hemos visto cómo ha descabezado a esta organización que es considerada terrorista por muchos países europeos y occidentales. Pero el grupo rebelde que encabeza, o el que tiene más poder en Siria, también es considerado terrorista por países como Estados Unidos y muchos países europeos. ¿Se fijan por qué la gente no sabe hacia dónde se dirige Siria? Hay señales de esperanza, como decía también al inicio del programa, porque los rebeldes parecen haber asumido un discurso moderado de preservación de las instituciones, dejan al primer ministro del dictador, en lo que averiguan a quién poner para que lidere un gobierno de transición. Están hablando también de un consejo que sea escogido por el pueblo. O sea, hay señales de esperanza, pero hay que ver si en realidad terminan por instaurar en Siria algo que de verdad pudiera cumplir con esas expectativas de esperanza que tiene el pueblo sirio, que ha sufrido bastante. Esa familia de Assad tiene más de 50 años gobernando el país. Primero el padre, desde el inicio de los 70, y a partir del 2000 el hijo Assad, que llega a esa posición, como decía anteriormente, porque su hermano mayor murió, que era el heredero del padre. Y bueno, este señor, un oftalmólogo, asume la rienda de Siria y terminó siendo uno de los dictadores más sanguinarios. También recordaba lo que pasó en países como Egipto, que después de la primavera árabe, todas esas expectativas del pueblo egipcio fueron defraudadas, porque posteriormente, a través de elecciones, llega al poder un grupo precisamente musulmán fundamentalista,
y se convierten en algo peor que el dictador que derrocaron en Egipto. Fíjense qué complicadas son las cosas en los países del Oriente Medio. Solo esperamos que verdaderamente se encuentre un camino a la paz en Siria y otros países de esta región, porque no, es peligroso un mundo tan convulso. El mundo está convulso y ahora asume el 20 de enero un presidente que de la primera nación del mundo que es muy impulsivo. O sea, asume el liderazgo del mundo libre un señor que cuando gobernó entre 2016 y 2020, sus propios subalternos tenían miedo de que él andara con los códigos de las armas nucleares de Estados Unidos. Es el señor que va a asumir a partir del 20. Entonces, mientras más estable se encuentre el mundo, yo creo que es mejor para todos. Así que esperemos, repito, que se vea la luz al final del túnel en Siria.